El siguiente programa con el patrocinio de Tu Futuro Abogados en Pensiones. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en el programa Cita Con. Qué bueno que estén con nosotros, por supuesto, en compañía del canal Cosmovisión. Y como todos los lunes, hoy tenemos la cita con Tu Futuro Abogados. Vamos a hablar de pensiones, pero antes de dar paso a nuestro tema del día de hoy, los quiero invitar primero para que se queden con nosotros y segundo, por si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues que se comuniquen con nosotros y nosotros les responderemos esas inquietudes con respecto a los temas de pensión, salud y pensión, esas cotizaciones, también por supuesto el tema de todo lo que tiene que ver con pensiones de invalidez, que es hoy el tema que vamos a tratar. Lo pueden hacer a través de la línea telefónica 403-7801, 403-7801 en la ciudad de Medellín, o también se pueden comunicar con la doctora Paula Andrea Escobar a través de la línea telefónica, a través de la línea de WhatsApp, 310-665-8193, 310-665-8193. Doctora Paula Andrea, buenas noches, bienvenida a Cita Con. Hola, Eduard, buenas noches, un saludo para todos. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, doctora? Bueno, Eduard, vamos a hablar de algunas prestaciones que se causan cuando tenemos un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Precisamente, entonces, demos paso a nuestro tema y cuéntenos cómo se obtiene una pensión de invalidez de origen laboral. Bueno, entonces tenemos que cuando un trabajador sufre un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, la entidad encargada de reconocerle sus prestaciones económicas, como las pensiones, los subsidios por incapacidad temporal, son las administradoras de riesgos laborales. Cuando esta persona termina tratamientos de la enfermedad que tenga o del accidente que tuvo, termina tratamientos, esta ARL efectúa una calificación de pérdida de capacidad laboral. Si esta pérdida es superior al 50%, quiere decir que el trabajador está en situación de invalidez y por ende le debe ser reconocida la pensión de invalidez de origen laboral por la ARL a la que se encuentra afiliado. Doctora Paula, ¿qué requisitos necesita una persona justamente para solicitar esta pensión? Entonces, primero, estar calificado con el 50% de pérdida de capacidad laboral. Este dictamen, en primera oportunidad, lo hace la ARL. La ARL emite un dictamen donde nos dice qué porcentaje de pérdida de capacidad laboral tiene el trabajador, la persona, el afiliado. Y si no estamos de acuerdo con este porcentaje, podemos presentar un recurso para que la Junta Regional de Calificación de Invalidez y posterior, si tampoco estamos de acuerdo, la Junta Nacional de Calificación emitan un nuevo dictamen y nos definan si confirman el dictamen de la ARL, lo modifican y si llegamos al 50%, entonces podemos acceder a la pensión de invalidez, pero adicional, pues tenemos que estar afiliados a la ARL en el momento del siniestro. Y a esta hora se comunica con nosotros pues uno de nuestros televidentes, quien tiene una inquietud para la doctora Paula. Buenas noches, bienvenido y adelante con su pregunta. ¿Sí, aló? Bueno, tenemos dificultad allí en la comunicación. Les recuerdo que la línea telefónica por la que se pueden comunicar con nosotros a la ciudad de Medellín es la 403-7801. 403-7801, la línea de WhatsApp 310-665-8193. Vamos a ver si ya pudimos organizar la comunicación. Buenas noches. Adelante con la pregunta. Definitivamente tenemos problemas de comunicación. Doctora Paula, ¿a qué se tiene derecho si no se logra la pensión de invalidez de origen laboral? Bueno, entonces ya dijimos que para tener derecho a una pensión de invalidez tenemos que ser calificados con el 50% de pérdida de capacidad laboral, porque ahí somos inválidos o estamos en situación de invalidez. Si no llegamos a ese porcentaje, pero nuestra pérdida de capacidad laboral es de origen laboral, ya fue calificada como laboral, y nuestro porcentaje está entre el 5 y el 49% de pérdida, la ARL nos reconoce una indemnización
por pérdida de capacidad permanente parcial. Es un valor que, dependiendo del porcentaje, la ARL debe liquidarlo. Esos valores o estos porcentajes, y dependiendo del porcentaje nos dan la indemnización, están establecidos en un decreto, que es el decreto 2644 del 94. Ahí nos podemos meter y está la tablita muy sencilla, donde nos dicen por 8% de pérdida de capacidad laboral, a qué número de salario base de cotización tenemos derecho como indemnización. Y así tiene la tablita entre el 5 y el 49%, porque ya más del 50 sabemos que es pensión. Entonces la ARL reconoce una indemnización para quienes tienen entre el 5 y el 49%. Bueno, doctora, usted nos habla de permanente parcial. ¿Por cuánto tiempo sería entonces esa indemnización? Entonces, la ARL reconoce una vez dependiendo del porcentaje, pero la persona podría solicitar recalificación porque tiene pues nuevas secuelas derivadas del mismo accidente o de la misma enfermedad. Y si la ARL nuevamente lo califica y le da más porcentaje del inicialmente obtenido, podría llegar a una pensión de invalidez si le da más del 50%, o a un poco más de indemnización si el porcentaje sube. Por ejemplo, a una persona le dieron inicialmente el 10%, y ahí la ARL le dio una indemnización una sola vez. Pero a los 2 años, esta persona tiene nuevas secuelas del mismo accidente o de la misma enfermedad. Le pide a la ARL que lo califique de nuevo. Y esta vez ya no le dio el 10, sino que le dio el 20. Entonces la ARL tiene que indemnizarle por ese 10% adicional, no por el 20% completo, pero sí por el 10% adicional de secuelas que se derivaron del mismo accidente o la misma enfermedad, y le daría otra indemnización adicional. Tenemos una llamada y bueno, buenas noches. Adelante con la pregunta. Bueno, buenas noches. Mira, es que yo quisiera saber, yo trabajé en una empresa 19 años, ¿cierto? Supuestamente me quedé luego se me acabó el trabajo, ¿cierto? Entonces, ahora estoy volviendo a trabajar independientemente y resultó, me enteré de esa inscripción de Colombia Mayor. Me inscribí en eso. Entonces, cuando me inscribí en ese programa, llevé los papeles y aparecía con 920 semanas. Bueno, ahora llevo 4 años cotizándole a ellos y resulta que me dicen que después de que llevé 920 semanas, resulta que me llegó unos papeles de 800 semanas. Después me llegó de 700 semanas. O sea, en vez de aumentarme, me va mermando. Y luego voy y hago el reclamo y me dicen que es que yo no tengo todo ese tiempo de trabajo. Y le digo, joven, cuando yo entré acá, me dijeron que si yo no me hubiera, si no hubiera dejado de pagar ese tiempo, me hubiera pensionado en el año que me inscribí con ellos. O sea, el año anterior, en diciembre, que por la ley de Álvaro Uribe, con media pensión. Le digo, no, es que a mí no me interesa la media, sino que yo aspiro a la completa. Entonces me dijeron, usted sigue pagando. Yo he estado pagando constantemente. Y voy, como me llegan papeles diferentes, en vez de aumentarme, me merman, voy a reclamo y me dicen que es que yo me pensiono que me faltan 10 años. Le digo yo, pero ¿por qué, niña? Si supuestamente me dicen que uno se pensiona a los 1000 y punta de semanas. Entonces, supuestamente yo llevo más de las 1000 y punta semanas. Yo quisiera saber a qué edad me pensionaría y si es verdad que me faltan los 10 años. Porque a mí me dicen que yo tengo derecho a pensionarme a los 57 años, porque he estado pagando constantemente. Muy bien, muchas gracias. Doctora Paula, ¿qué le podemos decir a nuestra televidente? Bueno, entonces efectivamente, si ella no tiene régimen de transición, que eso tendríamos que analizarlo pues con la fecha de nacimiento de ella y la historia de semanas, si no tiene régimen de transición, le aplica la norma actual, que sería con 1300 semanas y 57 años de edad. Entonces debemos revisar la historia, ver cuántas semanas tiene para determinar cuántas le faltan. Ahora, respecto de cuando ingresó a Colombia Mayor tenía un número de semanas y ahora al revisar su historia le faltan semanas y tiene menos, pues también tendríamos que revisar su historia, definir cuáles son las que le faltan y si tiene la historia laboral de esa época donde estaban esas semanas, pues esas van a ser las pruebas para que pidamos la corrección de historia laboral. Porque muchas veces cuando se afilian a Colombia Mayor, pues no sé de dónde sacan el dato que tiene el número de semanas
pero las personas no conservan esas historias y cuando ya uno va a hacer el reclamo a Colpensiones, pues no hay pruebas documentales por ningún lado, Colpensiones no encuentra las semanas, nos pide pruebas, no las tenemos y se dificulta la recuperación de las semanas. Entonces, si tiene las historias viejitas donde están esas semanas a las que usted me está haciendo referencia, con mucho gusto las revisamos y definimos entonces los pasos a seguir. Escribe a la doctora Paula a través de la línea de WhatsApp 310-665-8193 y pues ella ya de manera más privada analizará su caso. Doctora Paula, cuéntenos en qué ciudades se pueden contactar con estos futuros abogados y a qué números telefónicos. Bueno, estamos en Medellín, en el eje cafetero y en el Valle. En Medellín pueden ubicarnos en la playa con la Oriental frente a la Clínica Soma, en la oficina 501 y el teléfono es 514-1187. En Pereira estamos en el edificio Banco Ganadero, ahí en la calle 20 entre Sexta y Séptima. El teléfono es 340-2404. También pueden consultarnos a nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193. 310-665-8193. Visitar nuestra página web www.estufuturo.com.co y seguirnos en nuestras redes sociales como Es Tu Futuro Abogados en Instagram, YouTube y Facebook. Muy bien, vamos a un pequeño corte, ya volvemos con más acá en Citacom. Es pensionado como docente del 2277, tiene derecho a la pensión de vejez o a la devolución de saldos por los tiempos cotizados en el sector privado. ¿Son compatibles? Consúltenos al 310-665-8193. 310-665-8193. Está vinculado al magisterio como docente del 1278, pero laboró bajo la vigencia del 2277. Recuperamos su régimen pensional anterior. Consúltenos a la línea 310-665-8193. 310-665-8193. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en vivo, les recordamos, nuestro programa se emite desde la ciudad de Medellín, pero ustedes se pueden comunicar con nosotros desde cualquier parte de Colombia. Simplemente marcando a la línea telefónica 403-7801, 403-7801 y transmitirle a la doctora Paula sus inquietudes con respecto al tema que estamos tratando el día de hoy o cualquier otro tema que tenga alguna duda con la pensión. Y si no lo quiere hacer de manera pública, pues también lo puede hacer a través del WhatsApp 310-665-8193. Doctora Paula, ¿debe el empleador indemnizar al trabajador cuando hay una pérdida de capacidad laboral de origen laboral? Bueno, entonces resulta que el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 216 establece la indemnización plena de perjuicios cuando hay culpa patronal. Es decir, no todos los accidentes de trabajo, todas las enfermedades laborales, pues implican una indemnización por parte del empleador, pero sí la mayoría, porque resulta que el empleador tiene la obligación de dar capacitaciones, de prevenir los riesgos,
de vigilar, de controlar la actividad del trabajador. Entonces, si este empleador no tiene vigilado, controlado el riesgo, pues muy factiblemente puede resultar condenado a pagar una indemnización plena de perjuicios. De hecho, pues nosotros lo hacemos permanentemente y en muchos de los casos, lo que pasa es que son tantas normas en salud ocupacional y en sistemas de seguridad y salud en el trabajo, que muchas veces las empresas no las cumplen de manera pues completa y nos queda ahí la puerta abierta para poder demandar a ese empleador a que nos indemnice, y es una indemnización diferente a la que ya reconoció la ARL, perfectamente compatible. Entonces, quienes ya recibieron la indemnización de la ARL, perfectamente podemos revisar la viabilidad de demandar al patrono para obtener la indemnización plena de perjuicios. Usted habla ahí de todo eso que debe tener el empleador y pues por culpa patronal. Ahí en el culpa patronal entra que no se suministran los elementos de pronto necesarios para desarrollar alguna labor específica. ¿Qué tipo de culpabilidades se pueden tener en cuenta en esto, doctora? Lo que sucede es que son miles de actividades, miles de cargos y son muchísimas las normas. Entonces, por ejemplo, si estamos en un trabajo de altura, hay una reglamentación específica donde nos dicen cuáles son los requisitos para prevenir caídas, cuál es la altura, por ejemplo, mínima, en qué casos tienen que tener una línea de vida, pues si el trabajador sufre una caída, pues esté soportado en algo. Cuando hablamos, por ejemplo, de peso, entonces también hay unas normas específicas en salud ocupacional, cuánto peso puede cargar un trabajador si lo va a coger, por ejemplo, desde el suelo o si lo va a coger de cierta altura. Porque dependiendo de la altura, por ejemplo, entonces puede resultar afectados los hombros. Bueno, no tienen 1500 detalles que el empleador tiene que prevenir y tiene que diseñar una matriz de riesgos donde se determina, dependiendo de la actividad, qué peligros va a sufrir o qué riesgos tiene esa actividad. Y de acuerdo a esos riesgos que tiene esa actividad, debe diseñar su plan de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, cuando ocurren estos eventos, estos accidentes o estas enfermedades y vamos y miramos la matriz de riesgos, ni siquiera estaba contemplado el riesgo en esa matriz. O sea, ni siquiera el empleador había contemplado que esa enfermedad podía suceder. Entonces, ahí estamos, pues, nosotros que representamos a los trabajadores vamos muy bien encaminados. Las empresas para contestar las demandas van a estar mal porque ni siquiera habían identificado el riesgo. Ahora, muchas veces en las mismas investigaciones del accidente de trabajo, la misma empresa explica el por qué se dio el accidente y fue por falta de previsión, por falta o de capacitación o porque un superior dio la orden que no tenía que haber dado porque ese trabajador no estaba ocupado de esa labor o no estaba preparado para hacerla. Entonces son demasiadas alternativas que uno como representante de los trabajadores tiene para lograr esa indemnización. Doctora, ¿cómo se logra esta indemnización y qué tiempo hay para reclamarla? Bueno, esa indemnización normalmente se obtiene mediante un proceso ordinario laboral que se gestiona o se adelanta ante un juez laboral de circuito, pues porque normalmente las empresas cuando hacemos las reclamaciones nos contestan de que no, de que ellas no reconocen la indemnización plena de perjuicios porque ellas cumplieron con todas sus planes de seguridad y salud en el trabajo. Entonces normalmente se obtiene con una demanda y se cuenta la prescripción a partir del dictamen de calificación, de cuando nos calificaron la pérdida de capacidad laboral, 3 años. Tenemos para demandar esa culpa patronal dentro de los 3 años siguientes al dictamen. Recuerden, nuestro programa es en vivo, en directo. Estamos transmitiendo hoy, pues lunes 26 de julio del año 2021. Se pueden comunicar con nosotros a través de la línea 403-7801, 403-7801, o la línea de WhatsApp 310-665-8193, para que nos transmitan todas sus dudas, todas sus inquietudes a través de estos medios. Doctora, tenemos a esta hora una llamada antes de ir a un corte. Doña Patricia se está comunicando con nosotros. ¿Cuál es su inquietud, doña Patricia? Adelante. Tenemos a esta hora una llamada antes de ir a un corte. Doña Patricia se está comunicando con nosotros. ¿Cuál es su inquietud, doña Patricia? Buenas noches, doctor. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Cuéntenos cuál es su duda. Bueno, buenas noches. Por favor, bájele todo el volumen a su televisor para que podamos comunicarnos. Bueno, doctor, mejor. tengo una inquietud doctora, que le merme al televisor. Ya, lo que pasa es que el esposo mío tuvo un accidente laboral bastante grande
él se cayó, se vino con un poste de 8 metros. A ver, ¿cómo le explicara yo? Él estaba trabajando arriba en la línea. Después ya lo le paso mejor al esposo mío para que le especifique bien. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches, adelante. Buenas noches. Doctora, mi nombre es Iván Vélez. Lo que pasa es que yo soy técnico electricista. Yo trabajo en una empresa que se llama Ingeomega para empresas públicas. Por favor, mérmele todo el volumen al televisor para que nos podamos comunicar Entonces, mejor. yo tuve un accidente, a nosotros nos mandaron a un evento. Yo tuve un accidente, estaba montado en un poste realizando un trabajo y teníamos señalizado, habían 2 funcionarios de EPM paleteando. La cuadrilla de nosotros comenzó a hacer el trabajo, yo evalué el trabajo, me subí al poste y vi que el poste no estaba reventado por la pata, solamente estaba inclinado. Me subí, hice lo que tenía que hacer y iba para abajo cuando un carro salió de la bomba y se enredó en los cables y el poste se partió por la pata y se fue al piso. Yo caí encima del poste, me reventé 3 costillas, 2 del alternón, me reventé toda la cara del lado izquierdo, el hombro izquierdo se me reventó el huesito rotador, la mano derecha se me partió por la muñeca, bueno, una cantidad de cosas. Entonces, ya en la clínica me dio una arritmia cardíaca muy fuerte que casi me lleva. Yo he venido recuperándome, pero la ARL me dio a mí una calificación de 35.68. Entonces, yo la verdad no quise como demandar, porque unos me dicen que si demando que eso se demoraba o que me bajaban el puntaje, todo eso. Entonces, yo he ido recuperando. Yo tengo discapacidad laboral por la ARL de por vida, pero mis manos no me quedaron sirviendo para nada. No puedo cargar más de 5 kilos con las 2 manos. Entonces, esa es mi inquietud, la que tengo, doctora. Y aparte de eso, me estaba recuperando y estaba mal ubicado en un punto y una volqueta se quedó sin freno y me llevó por delante. Me estalló el vaso, me quebró el húmero de la mano izquierda. Entonces, sí que ya fue más allá del berriendo todavía. Esa es mi inquietud, doctora. A ver, ¿yo qué puedo hacer ahí? Don Iván, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Doctora, ¿qué puede hacer nuestro televidente? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer en primer lugar es revisar el dictamen por medio del cual la ARL le calificó. Mucho gusto me escribe, concretamos una cita para que revisemos el dictamen. Adicional a ello, pues si no ha prescrito la indemnización, entonces yo le pido a la empresa una información. Y con esa información nosotros tenemos un profesional en salud ocupacional que es quien nos revisa esas investigaciones de accidente de trabajo y nos determina todas las fallas que tuvo la empresa al momento del accidente para prevenir ese evento. Entonces el profesional nos determina, nos da toda la lista de las fallas que tuvo la empresa y esos son nuestros argumentos al momento de presentar la demanda. Pues porque es que el tema de salud ocupacional es un tema, de hecho, para eso existe un profesional en ese tema. Nosotros como abogados tenemos una formación, pero el tema de la salud ocupacional es demasiado amplio y complejo, por eso contamos con un especialista y con un profesional en esta área de nuestra empresa. Entonces, él nos analiza los dictámenes, nos analiza los estudios de puesto de trabajo, cuando son accidentes como ese nos analiza las investigaciones, qué fue lo que pasó, determinamos qué falló para poder demostrar que hubo culpa del patrono y podemos demandar. Obviamente si es un proceso largo, dispendioso, son procesos que duran 2, 3, 4 años o inclusive más, porque cuando va a la corte ya son demandas larguísimas, pero pues con mucho gusto podemos analizar la viabilidad. Muy bien, doctora, recuérdenos los números telefónicos donde la pueden llamar, donde pueden comunicar con usted y en qué ciudades. Bueno, estamos en Medellín, ubicados en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental, frente a la clínica Soma, en la oficina 501, y el teléfono es 514-1187. También estamos en Pereira, en el edificio Banco Ganadero, ahí en la calle 20, entre Sexta y Séptima, en la oficina 905, y el teléfono es 340-2404. Pueden consultarnos a nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193. 310-665-8193.
visitar nuestra página web www.estufuturo.com.co y seguirnos en nuestras redes sociales como Es Tu Futuro Abogados en YouTube, Instagram y Facebook. Muy bien, vamos a ir a un pequeño corte y volvemos con más en Citacom. De cuerpos y vamos a vender la casa y la dividimos en dos partes. Entonces, mi pregunta. O si Dios no me permite que no vaya, yo puedo reclamar la pena misma. ¿Primero que puede reclamar mi pensión? Esa es mi pregunta. Soy casada con él por la iglesia, llevo 21 años. Laboró con entidades públicas como contratista, pero bajo subordinación. En este Futuro Abogados demandamos el contrato realidad y obtenemos el pago de sus prestaciones laborales. Consúltenos a la línea de WhatsApp 310-665-8193, 310-665-8193. Gracias por continuar con nosotros en este último bloque. Pues tengo una pregunta a la doctora Paula que tiene que ver con la compatibilidad justamente de pensión de invalidez de origen laboral con la de vejez. ¿Es posible esto, doctora Paula? Efectivamente, si una persona tiene una pensión de invalidez de origen laboral, o sea, que fue derivada de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, puede perfectamente pensionarse por vejez cuando llegue a la edad porque es compatible. Pero también puede acceder a la pensión anticipada de vejez por deficiencia, que es diferente a la de vejez, porque la de vejez pues, nos exige tener 57 años mujeres y 62 años hombres, mientras que la anticipada de vejez por deficiencia nos exige 55 años y 1000 semanas. Entonces yo sé que muchos pensionados por invalidez de origen laboral, que ya están pensionados y tienen sus semanas en los fondos de pensiones, pues no conocen esta figura y no tendrían que esperar hasta los 62 años para lograr la pensión. Entonces se llama pensión anticipada de vejez por deficiencia. Lo que sucede es que como ya la persona está pensionada por invalidez de origen laboral, los fondos de pensiones niegan diciendo que esta pensión anticipada de vejez por deficiencia debe ser por una invalidez o por una deficiencia de origen común. Ya la Corte ha determinado que no tiene que ser de origen común, que puede ser común o laboral y se puede acceder a ella desde los 55 años. Doctora, y para finalizar nuestro programa, ¿es compatible la pensión de invalidez de origen laboral con la anticipada de vejez por deficiencia? Sí, Duber, es la que acabamos de mencionar y es, una cosa es la pensión de vejez, que es la que se logra a los 57 años mujeres o 62 años hombres, y otra es la anticipada de vejez por deficiencia, que es a los 55 años y 1000 semanas, que es la que se puede obtener porque en los dictámenes dice en el ítem de deficiencia, en el capítulo de deficiencia, se tiene más del 25% y por eso podemos acceder a esta pensión desde los 55 años, independiente de que el origen de la enfermedad sea laboral. Entonces, si una persona tiene un dictamen de pérdida de capacidad laboral de origen laboral, porque se derivó de un accidente de trabajo o de una enfermedad laboral, y ya es pensionado por invalidez de una ARL, podemos acceder a esta pensión anticipada de vejez desde los 55 años. Pero si también tiene un porcentaje, digamos, del 40-45% de pérdida de capacidad laboral y no pudo acceder a la pensión de invalidez de origen laboral, pero tiene el 25% en el capítulo de deficiencia, 1000 semanas y 55 años, podemos acceder a la pensión anticipada de vejez por deficiencia. Mejor dicho, los que tengan dictámenes de calificación de pérdida de capacidad laboral
podemos revisarlos a ver si cumplen estos requisitos para acceder a estas prestaciones. Doctora Paula, las personas que tengan alguna duda, alguna inquietud, ¿cómo se pueden comunicar con usted? ¿A qué números, en qué ciudades y sobre qué temas le pueden consultar? Bueno, entonces en estos futuros abogados podemos ayudarles en cualquier consulta relacionada con derecho laboral y pensiones. Estamos en Medellín, en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental frente a la Clínica Soma, en la oficina 501, también en Pereira, en el edificio Banco Ganadero, ahí en la calle 20 entre Sexta y Séptima. Y nos pueden consultar a nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193. 310-665-8193. Visitar nuestra página web www.estufuturo.com.co y seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Esto Futuro Abogados en YouTube, Instagram y Facebook. Doctora, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias y feliz noche. Que descansen. A todos nuestros televidentes también agradecerles por habernos acompañado acá en Citacón. Invitarlos para que sigan en compañía del canal Cosmovisión. Nos vemos la próxima semana nuevamente acá en Citacón. Que descansen. El anterior programa con el patrocinio de Esto Futuro Abogados en Pensiones. Doctora.